Bueno, para contextualizar justamente, Carlos, el motivo por el cual se encuentra hoy el abogado Olivan aquí. Usted ha presentado una denuncia contra uno de los integrantes de la DIVIAC, que estamos hablando del que conocemos como alias Culebra, ¿no? Izquierdo Izarle. Bueno, ¿en qué contexto usted presenta la denuncia? Porque claro, a comienzos de semana han salido unas declaraciones en algunos medios de comunicación sobre, digamos, un testimonio que él ha brindado a la Fiscalía en el que señala en buena cuenta de que el ministro Santibáñez, el ministro del Interior, le propuso a usted, digamos, asumir la defensa de Nicanor Boluarte. A cambio de eso le daría consultorías a usted en el ministerio, y luego también señala de que a través de usted, el propio ministro del Interior sería quien llevaría a cabo la defensa de Nicanor Boluarte. A ver, te cuento un poco. Efectivamente, a través de un medio de comunicación social escrito, se ha publicado un extracto de lo que sería una declaración prestada por este señor Yarlequé en el marco de una investigación que se sigue ante EFICOP. En estos extractos, concretamente, este señor declara que la defensa del señor Nicanor Boluarte estaría siendo ejercida por el señor ministro a través mío. Es decir, yo sería un abogado de fachada, de paja, qué sé yo, y que quien realmente estaría detrás sería el señor ministro. Lo cual es absolutamente falso. Y precisamente en atención a esa falsedad es que yo he presentado una denuncia. Yo lo he tenido que denunciar por falsedad genérica, porque incluso si uno lee los extractos de la declaración, él afirma, dice, yo tengo conocimiento. Es decir, que no habría dudas en lo que él está declarando. Sin embargo, no hay referencia a ninguna fuente de conocimiento. O sea, el señor que ha estado en una reunión conmigo, ha presenciado, ha estado con el ministro, o sea, no hay detalle de nada. Entonces, y además, en la misma nota, presentan antecedentes que esta persona ya ha mentido en el pasado. Ya ha estado vinculado a la fabricación de pruebas y que han sido puestas en evidencias incluso en otros casos. Claro, ahora lo que señala justamente en estas declaraciones es que usted tiene un vínculo muy cercano con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Cuál es su vínculo con el ministro del Interior? Yo lo he dicho todo el tiempo. Al ministro lo conozco hace muchos años, somos abogados, hemos coincidido por cuestiones profesionales, por cuestiones académicas, tenemos una relación absolutamente formal, cordial y de absoluto respeto. Ahora, pero en los últimos días antes de que él asumiera como ministro del Interior, usted lo visitó justamente en su oficina como viceministro. ¿Cuál era el motivo de estas Yo he visitado, reuniones? mira, varias veces he visitado el ministerio. No tengo la cuenta, pero lo digo abiertamente y estará el registro. He visitado varias veces, lo he visitado a él porque él vino desarrollando un proyecto para criminalizar este denominado terrorismo urbano, que finalmente ya ha sido canalizado a través del Congreso. Pero hemos tenido varias sesiones de trabajo por eso, y además yo también he dicho abiertamente que a partir de esas reuniones el señor ministro de ese entonces me ha hecho varias consultas porque él estaba vinculado a un tema penal que tenía abierto. Entonces esa ha sido la razón por la que yo estaba en el ministerio. A ver, abogado, ¿usted conoce al señor Junior Izquierdo Yarlequé? Nunca en mi vida lo he visto. ¿Nunca se ha cruzado con él? Jamás. En las reuniones que relata ha tenido en el Ministerio del Interior, ¿usted ha conversado en algún momento, le ha mencionado a usted antes o después de que usted iba a asumir la defensa del señor Nicanor Boluarte al ministro Santibáñez? En ningún momento. Entonces, en ningún momento. ¿De dónde Izquierdo Yarlequé podría sacar esa narración, esta historia en la que, digamos, a usted básicamente lo que hace es nombrarlo como un abogado de fachada? Mira, yo te voy a decir lo que puedo deducir de la publicación que se ha difundido el día lunes. Hay una investigación secreta, donde probablemente hayan imputado al señor ministro por algo. Porque del contexto uno puede decir, le preguntan, ¿qué actos ilícitos ha cometido? ¿Qué otros actos ilícitos usted sabe que ha cometido? Eso quiere decir que el ministro debe estar imputado en una investigación secreta. Al ser secreta han convocado a este señor que tiene antecedentes de haber fabricado pruebas. Mi teoría o mi tesis personal es que han convocado a este testigo para fabricar una prueba. Están construyendo un caso a escondidas en una carpeta secreta con la única intención seguramente de desprestigiar al señor ministro, porque es público que hay un enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ministerio por esta cuestión de la desactivación de la DIVIAC. En el camino quiero pensar que a mí no me han incluido en la carpeta.
Y precisamente lo que yo busco como ciudadano, como persona, es saber si estoy o no estoy involucrado en una carpeta secreta sobre la base de un testimonio que es absolutamente falso. Porque el día de mañana, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Me meten en una carpeta secreta y ¿qué cosa quieren? ¿Allanarme? ¿Me quieren detener? ¿Interceptar mi teléfono? A escondidas sin darme la posibilidad de poder defenderme. Miren ustedes lo que ha pasado o pasó con el doctor Mateo Castañeda. Bueno, en el caso del doctor Mateo Castañeda se mezclan una serie de cosas en las que está por un lado la investigación fiscal y también la versión del propio Mateo Castañeda. Ahora, pero digamos, ¿usted ha sido citado en alguna investigación o ha sido notificado de alguna investigación contra el ministro, contra usted? En ninguna. O sea, esto lo tomamos por sorpresa, pero digamos, la declaración de Izquierda y Arlequé no está dentro del contexto de los Guayquis en la sombra. Usted lo que señala es que sería en todo caso una investigación aparte y en todo caso reservada. Yo lo deduzco del contexto en el que ha sido publicado, del contenido de la declaración que ha sido publicada y cómo es que se ha prestado. No es una declaración que se haya llevado dentro de la carpeta 724, que es la que tú haces referencia. ¿En esas reuniones con el ministro Santibáñez participaron otras personas? Mira, han habido reuniones en donde han participado otros abogados, que son abogados conocidos, reconocidos, e incluso personal convocado, especialistas en derecho del mismo ministerio para discutir este tema jurídico que te comento. Ahora, ¿en qué momento usted asume digamos, la defensa del señor Nicanor Boluarte? ¿En qué mes exactamente? Yo asumo el día del allanamiento, que esto ha sido los primeros días de mayo, me parece. Tras este allanamiento, ¿usted ha visitado al que era entonces viceministro? Después del allanamiento, no. No, Perdóname. El día del allanamiento yo estuve convocado al ministerio, me apersoné al ministerio y conforme al registro tú vas a poder ver que estuve 20 minutos en el ministerio. ¿Por qué estuve 20 minutos? Porque fui a buscar precisamente al viceministro por estos temas y no me recibió. Porque tenía una agenda, una complicación, estuve esperando 20 minutos y me fui. O sea, ese día yo no lo he visto. Después de ello, ¿ha buscado usted? Nunca más se va regresado al ministerio precisamente porque han empezado estos cuestionamientos y lo último que quiero es que se presten malas intenciones para generar pues algo que no existe. ¿Y se ha reunido fuera del ministerio con el ministro Santibáñez? No, tampoco. ¿En ningún momento? No, yo no tengo contacto con el señor ministro, no lo veo. Ahora, disculpa, estos 20 minutos que usted dice haber estado en el Ministerio Interior el día del allanamiento, usted, digamos, no tuvo reunión con ningún funcionario del ministerio. Con ningún funcionario. Está la secretaria de testigos. Estuve sentado en la sala de espera con la secretaria al costado, 20 minutos, me dijeron que no me podían recibir porque estaba ocupado, me paré y me fui. Ahora, justamente esto llama la atención porque ya se sabe que existe un interés por parte de la presidenta Dina Boluarte a través de estas reuniones que tuvo con Mateo Castañeda, con incluso, bueno, con quien fue el señor Carlos Morán, con la intención de tener información sobre el caso de su defendido, del señor Nicanor Boluarte. Las últimas declaraciones del ministro también señalando, cuestionando a la DIVIAC, a Harvey Colchado, se nota, o sea, digamos, si sumamos 1 más 1, 2, hay un interés del Ejecutivo por estas investigaciones. ¿A usted, digamos, no le parece irregular que estas comunicaciones del ministro solicitando información de Harvey Colchado, que no le corresponde, digamos, solicitar, ¿le parece a usted usual como abogado que un ministro indague en esos temas? Mira, yo entiendo que eso forma parte de las atribuciones del señor como ministro. Él no ha excedido sus atribuciones ni ha incurrido en un acto ilícito al solicitar la información. Con relación a este tema de la DIVIAC, creo que se ha hecho público que no se va a desarticular, sino que ha pasado a formar parte de la DIRINC y seguramente habrá alguna reestructuración. Y entiendo también que esto parte por la base de cuestionamientos en el uso del presupuesto. Entonces no es un cambio antojadizo, sino que existe una base objetiva para un cuestionamiento que entiendo justifica una reorganización. O sea, sí, pero para un sector de la opinión pública también se puede tomar como una suerte de, digamos, evitar las investigaciones en contra del hermano de la presidenta, de la propia presidenta y de todos los funcionarios que están implicados en estos supuestos actos de corrupción. Yo entiendo esa posición, pero para poder, digamos, llegar a esa conclusión, tendríamos nosotros que ser testigos de algún acto de entorpecimiento por parte de la policía que haya evitado que la Fiscalía haga su trabajo. Y la Fiscalía sigue trabajando, los policías siguen apoyando a la Fiscalía y realizan sus labores con total normalidad. Y te lo digo yo porque yo participo en diligencias, precisamente en el caso del señor Nicanor, en donde está presente personal de la DIVIAC asistiendo a la Fiscalía.
¿Su denuncia ya ha sido acogida? ¿Esta denuncia por falsedad genérica contra Izquierdo y Arlequí ya ha sido acogida por el Ministerio Público? Se ha presentado, tengo el cargo de presentación, ya tengo un número de expediente y estoy esperando que el fiscal califique para que inicie la investigación formalmente. ¿No forma parte de esta estrategia precisamente de enfrentamiento entre el del Ministro Interior y la DIVIAC? No, yo estoy al margen de cualquier situación entre una u otra institución, pero lo que no puedo permitir como abogado, como persona, como ciudadano, es que sobre la base de un testimonio falso se pretenda articular una imputación, más aún en un contexto secreto en el que yo no tengo la más mínima posibilidad de defenderme. Ahora, no sé, nos dice usted que tras lo sucedido en el allanamiento no se reunió con el ministro del Interior. ¿Se ha reunido usted con el abogado Mateo Castañeda en un momento? Porque él era presuntamente uno de los más interesados también en saber en el caso de su defendido. Correcto. ¿Se reunió usted con él? No me reuní con él. Lo he visto, sí, por supuesto, en el tracto de la detención preliminar, porque hemos coincidido físicamente en la DIVIAC en muchas diligencias, pero no he tenido una reunión con él. ¿Con la presidenta Dina Boluarte? Tampoco, no la veo. Ahora, ¿y cómo tomó cuando se enteró de esta reunión que mantuvo el señor Mateo Castañeda con Harry Colchado y le dice, cambiemos figuritas, porque tenemos el interés de, digamos, crear alguna información para el fiscal de la Nación, cuestionarlo, todo esto en el marco de un solo personaje, ¿no? El señor Nicanor Boluarte, que es el talón de Aquiles de la presidenta? Mira, yo tomo la noticia, la nota, la información como abogado. Es decir, recibo la información como un indicio y espero que esto se esclarezca y se corrobore en la carpeta fiscal. Es decir, si ha habido una reunión, si hay un registro, ¿no es cierto?, en audio, en video de la reunión, eso se va a saber. Eso se va a exhibir en la carpeta, se va a transcribir y se va a hacer público. Entonces es algo que no se va a poder esconder. Y la verdad se va a alcanzar en el marco de una investigación que ya está en curso. Ahora, solo para aclarar, esa transcripción sí existe en la carpeta fiscal, si se encuentra, está dateada desde el 30 de abril. Ahora, doctor, hace unas semanas lo ubicamos a usted ingresando con Nicanor Boluarte al Ministerio Público precisamente por una declaración en el caso de los Guayquis en la sombra. Correcto. Y usted nos comentó que el señor Nicanor Boluarte había preferido, digamos, eximirse de declarar. ¿Cuál es el estadio de esta investigación en estos momentos? A ver, en esa oportunidad, efectivamente, el señor Nicanor se reservó el derecho de declarar. O sea, no es que haya renunciado al derecho. Él ha expresado que va a continuar ejerciendo su defensa por escrito y posteriormente va a solicitar declarar cuando la defensa lo considere oportuno. Se sigue desarrollando la investigación preliminar. Se desarrollan declaraciones, se han convocado varias personas que han declarado como testigos, a los otros investigados también están declarando y el tracto está sucediendo con normalidad o regularidad. ¿Hay alguna nueva diligencia que involucre a Nicanor Boluarte? Ninguna. Es cierto, y bueno, usted está ahí en la potestad de responderme si es verdad o no, pero que ya se ha levantado la información del celular del exministro Carlos Morán. Mire, yo participé en la diligencia en la que él entrega el teléfono celular. Sí. Luego no he participado en ninguna diligencia en donde se haya extraído. Entiendo que ya debería haberse extraído por los tiempos, pero no tengo la información ni el dato. Ahora, una consulta para ir terminando. En las próximas semanas, ¿qué es lo que se viene en la investigación? Porque, claro, se especulaba en algún momento con que ya era inminente una solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Bueno, a ver, es usual que en casos como estos, ¿no?, una prisión preventiva sea el siguiente paso, como tú dices. Desde mi perspectiva personal entiendo que es algo que no debería suceder. Y si es que se intenta, sería forzar una figura ya con fines ajenos a lo jurídico o la búsqueda de la verdad. Porque el Poder Judicial ha sido enfático en concluir, uno, que no hay elementos para configurar una organización criminal porque es incipiente la investigación, no hay ninguna falta de arraigo y no hay ningún peligro de obstaculización en la investigación. Nosotros venimos concurriendo, venimos colaborando, venimos participando y no tendría por qué generarse una medida de esa naturaleza. Ahora, lo que dice también este personaje de la DIVIAC es que hay la intención justamente de afectar, ¿no?, el trabajo que se viene desempeñando en el Ministerio Público. Y quería saber si es que el señor Nicanor Boluarte conoce al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Han tenido algún tipo de relación? ¿Lo conocen? Yo entiendo que no. Nunca se lo he preguntado, pero entiendo que no tiene ninguna relación con el señor ministro. Ahora, ¿usted cree que hay una presencia, una sombra clara del Ejecutivo frente al caso del señor Nicanor Boluarte? Frente al caso, ninguna.
Desde mi por perspectiva por personal, todo lo que se ha ninguna. visto, estas reuniones en las que se hablan de información, en qué caso, en qué situación está lo de Nicanor Boluarte. Yo lo que creo es que son situaciones aisladas que el abogado tendrá que explicar en su momento cómo es que se han generado, pero que haya una intromisión, que haya una relación entre el Ejecutivo y la investigación, yo creo que ninguna. Ahora, doctor, ¿y usted qué opina de esta ley contra el crimen organizado en la que en buena cuenta se tiene que avisar para allanar? Yo tengo una posición bastante clara al respecto y parto de la siguiente premisa. Es verdad que el allanar o condicionar, ¿no es cierto?, la realización del allanamiento, la presencia del abogado, va a generar un problema. Porque tú no vas a poder llevar a cabo la medida, ¿no es cierto?, hasta que el abogado no aparezca. Entonces yo convoco al abogado y pueden pasar horas hasta que el abogado llegue y todo el mundo estará esperando que llegue el abogado y se pueda hacer. Y efectivamente puede traer consecuencias negativas en el marco de organizaciones criminales grandes, casos importantes. Pero creo yo que esa es una respuesta al uso abusivo que se ha estado dando con relación a esta figura de los allanamientos. Creo que es una respuesta legítima, auténtica, torpe, como quieras llamarla, pero creo que es la única respuesta que se ha tenido frente al abuso en el uso de los allanamientos. Ya, pero esa respuesta puede terminar afectando las investigaciones a organizaciones criminales. Yo estoy de acuerdo. Con delitos más que explícitos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no es la mejor medida, pero entiendo también que esto obedece a generar algún mecanismo de control para evitar el exceso y el abuso que hemos visto en los últimos meses con relación precisamente a los allanamientos. Ahora, justamente lo que se dice es que si esta norma hubiera estado vigente, mientras la presidenta, digamos, antes de que se allanara la casa de la vivienda de la presidenta, pues probablemente no se podía haber ingresado, considerando que la presidenta no estaba en su casa y por supuesto tampoco estaba el abogado, ¿no? Entonces esa figura desnaturaliza el factor sorpresa que se necesita para un allanamiento, ¿o no? Claro, el tema está en que tiene que estar la presencia física del abogado. Entonces tiene que haber un abogado. Y eso Pero eso es lo que siempre sucede, ¿no? Siempre se comunica, tiene la libertad de comunicarse, digamos, el investigado con el abogado para que llegue el allanamiento, mientras se desarrolla la diligencia, ¿no? Exacto. El tema es que acá se condiciona el inicio de la diligencia que llegue el abogado. Entonces, el abogado puede sumarse en el camino. Exacto. Digamos, eso nunca ha pasado lo contrario. Pero en este caso se condiciona el inicio a la presencia del abogado. Entonces, sí, claro, eso puede entorpecer, efectivamente puede entorpecer la medida. Busca garantizar el derecho de defensa de quien es allanado, sí, y ahí tenemos un ámbito de discusión porque un allanamiento es una diligencia bastante compleja que dura un montón de horas y en ese acto concreto no estoy seguro que se afecte el derecho de defensa. Pero entiendo también yo que es un acto que lo que busca es controlar de alguna manera el uso y abuso de esta medida. Pero, doctor, pero no podemos tener respuestas emocionales a problemas gravitantes como la ola de criminalidad que vive este país. Y esta ley está afectando esta lucha. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso no he emitido una valoración. Digo que la ley puede ser, ¿no es cierto? Algunos dirán que está bien, otros dirán que está mal. Yo entiendo que puede haber una afectación, lo reconozco claramente, pero entiendo que la justificación viene en ese sentido, ¿no? Y efectivamente, las leyes tienen que obedecer a una racionalidad más allá pues, que de emociones. Para volver un poco al tema que nos atañe inicialmente, ¿usted tiene algún nivel de coordinación con el abogado Juan Carlos Portugal, el abogado de la presidenta Dina Boluarte? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Juan Carlos es un gran amigo mío. Es una muy buena persona, lo conozco, hemos coincidido en otros casos. Hemos compartido, por ejemplo, en el caso del expresidente Ollanta Humala. Lo conozco, es un gran profesional, tiene el mayor a mis respetos, pero no lo veo ni coordino nada con él. Lo decía porque podría tener sentido crear una estrategia conjunta entre el abogado de la presidenta y el abogado de su hermano. Bueno, digamos, cada uno tiene casos que corren por cuerdas separadas y estoy seguro pues que Juan Carlos tiene ya una carga propia bastante amplia porque creo que tiene como unos 6 o 7 casos la señora Presidente, pero no hay una relación directa entre un caso que ella tenga abierto y el caso del señor Nicanor Boluarte. A raíz de estas comunicaciones y audios que se conocen del ministro del Interior, algunas voces en el Parlamento dicen que están buscando la forma de desprestigiar al ministro del Interior, de bajárselo, si se podría decir de alguna manera u otra. Y esto también en el marco que le consultaba, ¿no? La competencia de un ministro de solicitar información sobre un caso, un proceso disciplinario que corresponde a inspectoría y es un tema totalmente institucional, ¿no? ¿Usted cree que también va en ese sentido que se busca de alguna manera desprestigiar al ministro del Interior? Mira, esa tesis tendría sentido de algún respaldo si efectivamente existiera una carpeta secreta contra el señor ministro en la que se esté levantando pruebas o se estén construyendo pruebas a espaldas de él sin darle la oportunidad de defenderse.
Si eso fuera así, yo sí creo que sería una investigación cuya única finalidad sería desprestigiarlo. Si no es así, yo me estoy equivocando y de repente malinterpretando la nota del periódico, simplemente son teorías de la conspiración y aquí no pasa nada. Muy bien. Bueno, entonces usted se reafirma en que no conoce a este señor Izquierdo Yarleque y desmiente todo lo que ha dicho ante la Fiscalía. No lo conozco, nunca lo he visto. Lo que él ha afirmado o habría afirmado en el marco de la declaración que se ha hecho pública es absolutamente falso, tiene contenido penal, ya ha sido denunciado y yo espero que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones para que pueda ser sancionado. Bueno, nada, doctor, muchas gracias. No, a usted, Carlos. Cari, Gracias, abogados. Bueno, entonces tendremos novedades más adelante de su defendido, el Hasta luego. señor Nicanor Boluarte.